Bienvenidos, manitas. Después de todos los trabajos navideños de este año, comenzamos con ideas para regalar en estas fechas. Y la primera es este dispensador de infusiones hecho de madera. Si queréis ver el paso a paso, acompañarme, que empezamos. Para hacer el dispensador de infusiones, yo voy a utilizar madera, chapa de esta de 3 milímetros de grosor. Las medidas que yo os voy a dar es para estas piezas, pero en la cajita de descripción del vídeo os dejaré también las medidas que necesitáis por si queréis hacerlo con cartón contracolado. Pero antes de daros mis medidas, os quiero comentar un truquito por si os pasa como a mí. Yo estas piezas las he comprado de un bazar y fijaros lo deformadas que están. No me di cuenta cuando las cogí, pero están muy deformadas. Así que lo que yo he hecho para conseguir que estén rectas es humedecer la pieza en agua y colocarlas en medio de otras dos maderas. Con unos gatos he hecho presión y tipo sándwich las he dejado toda la noche y ya las tengo rectas. Y ahora sí, pasamos a las medidas. Vamos a necesitar 3 piezas de estas de un tamaño A3. En esta de aquí solamente vamos a utilizar esta de aquí, esto de aquí nos va a sobrar. Y la otra pieza, que es igual que esta, la tengo en esta otra. No la hago en la misma porque no me dan los centímetros. Y la tercera pieza es para el resto de medidas. Vamos a marcar 2 piezas iguales de 20,6 por 21,3, frontal y trasera. En la siguiente pieza vamos a marcar un rectángulo de 20 por 10, que será la base. A continuación marcaremos otro rectángulo de 17,3 por 10, que será un lateral. Siguiente pieza, 12,3 por 10, otro lateral. A continuación otro rectángulo de 17 por 10, que será divisor interior. Las piezas del tejado os las diré después. Ahora vamos a cortar estas piezas. Voy a cortar con una sierra eléctrica, pero para que veáis que con un cúter también se puede, lo voy a hacer con esta pieza. Lo importante, que el cúter esté muy bien afilado. Y vamos a pasar, como con el cartón, distintas pasadas sin ejercer presión hasta atravesar la madera. Cuesta un poquito más que el cartón, pero se consigue. Una vez cortadas las piezas, vamos a pasar una lijadita por toda la madera, sobre todo por los cortes que acabamos de realizar. Vamos a coger las 2 piezas que son más grandes, frontal y trasera, y vamos a hacerle las siguientes marcas. En la medida de 20,6, esa es la parte de abajo, vamos a sacar el centro y trazamos una línea. En este lado de aquí vamos a marcar 17,3 y en la línea que acabamos de hacer 17,3 y trazamos la línea. Aquí nos quedarán 4 centímetros. Aquí en la parte alta sacamos el centro y unimos estos 2 puntos con el centro y ya tenemos la forma del primer tejado. Pasamos a este lado de aquí y vamos a marcar en este lado 12,3 y en este otro lado 12,3 y trazamos la línea. Marcamos a partir de esta línea 4 centímetros en este lado y 4 centímetros en este lado y volvemos a trazar la línea. En esta línea de aquí sacamos el centro y lo unimos con estos 2 puntos de aquí y tenemos formado el segundo tejado. Para hacer las 2 aberturas por donde cogeremos las infusiones, desde esta esquina marcamos medio centímetro y desde esta línea central hacia un lado medio centímetro y hacia el otro lado otro medio centímetro y en esta esquina de aquí volvemos a marcar medio centímetro. Para hacer esta curva yo lo he hecho con un rollo de cinta, lo colocamos en las marcas de medio centímetro y lo marcamos tanto aquí como aquí. Ya tenemos la pieza para el frontal. La trasera será igual, pero sin hacerle estas marcas. Vamos a cortar la forma de las 2 casitas. Estos 4 triangulitos que tenemos aquí los vamos a reservar. Esta parte de aquí no nos sirve. Y también cortaremos estos 2 semicírculos. Pasamos a montar todas las piezas, nos vamos a colocar cinta de carrocero en la pieza que es la base
Y vamos a empezar por el lateral más largo. No lo voy a pegar encima de la base, sino en el lado. La siguiente pieza, la trasera. Voy a utilizar cola blanca de carpintero. La cola escolar no sirve y la silicona caliente tampoco. Y a continuación el lateral más corto. Como tengo costumbre hacer, por el interior un cordoncito por las uniones de la misma cola. Ahora ya pegamos el divisor. Y ya solo nos queda pegar el frontal. Y ahora ya lo dejamos secar. Para formar nuestro tejado vamos a cortar 3 piezas iguales de 11,6 por 7 centímetros y otra pieza un poquito más pequeñita de 11,6 por 6,3 centímetros. Esta, que es la más pequeñita, es la que va a ir en esta parte de aquí, que no le podemos dejar vuelo al tejado. Las otras piezas miden más porque voy a dejar medio centímetro todo alrededor de vuelo. Y retomamos estos triangulitos que os dije que teníais que guardar para hacerle la unión a estas piezas. Cogéis los triangulitos, aquí este es el lado más largo, lo colocamos por detrás haciendo coincidir este lado. Y lo que sobresalga por aquí lo marcáis y lo cortáis. Pues pasamos a montar el tejado. Cogemos una de las piezas y la colocamos en su sitio. Vamos a dejarle medio centímetro por cada lado de sobrante. Y con un lápiz por el interior vamos a marcar el borde de la casita. Es esta marca de aquí y esta de aquí. Pues estas marcas las vamos a pasar a estas otras 3 piezas. Y ahora vamos a pegar estos triángulos que hemos formado a partir de esa marca que hemos hecho un par de milímetros hacia adentro. Y para reforzar nuestro tejado por la parte exterior, en la unión de las 2 piezas, vamos a pegarle un palito de brocheta que habremos cortado a la misma medida. Pues así es como va quedando y ya está seco y ahora pasamos a darle color. Voy a empezar por el interior. Yo voy a teñir la madera utilizando un tinte en el tono roble. También podéis utilizar una poquita de pintura acrílica rebajada con bastante agua para que quede una pintura muy ligera y simplemente le deis un poquito de color al interior sin tapar la veta de la madera. Al tinte que estoy usando le he añadido bastante agua porque no quiero que me quede demasiado oscuro. Antes de seguir tiñendo el interior me he dado cuenta que yo las marcas estas las he hecho con bolígrafo para que vosotros las vieseis mejor. Y al decidir teñir simplemente la madera y no pintarla, pues como veis aquí se me notan. Bueno, pues un truquito para eliminar el bolígrafo tanto del cartón como de la madera es coger una lima y pasarlo por la marca del boli. ¿Veis? Y así eliminamos gran parte de él. Seguimos con el exterior. Para taparle el poro de la madera podéis utilizar o gesso o pintura acrílica blanca, que es lo que estoy utilizando yo. Voy a aplicarle un par de capitas dejando secar entre capa y capa. Ya está seca la pintura y ahora vamos a crear textura en la fachada. Pero antes me he marcado con lápiz así de manera muy suave donde quiero poner ventanas. Y así en esas zonas no manchar.
Me voy a ayudar de esta plantilla que es de ladrillos y con estuco, pasta de relieve. Y lo voy a ir haciendo por algunas zonas en concreto. No voy a hacer toda la fachada. Con una poquita pasta en la espátula voy a ir extendiendo por el resto de la fachada y así quedará una textura con acabado más envejecido. Y para darle color vamos a hacer aguadas. El primer color que estoy utilizando, caramelo. Rebajada con bastante agua. Manchamos toda la fachada y retiramos el exceso. Y así conseguimos este acabado envejecido. Aplicamos la aguada en las zonas del relieve. Con una toallita de bebé retiramos el exceso y con esa misma toallita que ya la tenemos sucia manchamos toda la fachada. Y antes de que se seque, con otra toallita más limpia retiramos el exceso. Y de la misma forma vamos a darle con unos toques en verde oscuro. Pasamos a dibujarle las ventanas. Para el fondo de la ventana voy a utilizar un gris marengo y para los barrotillos en blanco. No es necesario que nos queden perfectas, ahí radica su encanto. Lo siguiente que voy a hacerle va a ser decoupage. Quiero darle un puntito de color sin sobrecargarla demasiado. Y he estado rebuscando entre las servilletas que tengo para ver si alguna se me acoplaba. Y he encontrado estas tres. Estas dos para darle ese puntito de color y esta otra porque la bicicleta esta en este tamaño me ha hecho mucha gracia para pegársela en un lateral de nuestro dispensador de infusiones. Ya sabéis que las servilletas me las envían desde Pinto di Blu. No sé si estarán todas ahora disponibles, pero bueno, si no están estas, hay muchas otras similares y de este mismo estilo. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Y lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es recortar los diseños que nos gustan. Podéis hacerlo rasgando con la mano o con un pincel humedecido en agua. Eliminamos 2 de las 3 capas que trae la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Un pincel de cerdas suaves, aplicamos una capita muy finita de cola, colocamos nuestra servilleta y la pegamos. Le aplicamos cola para decoupage o cola blanca rebajada con agua por encima hasta asegurarnos de que se quede bien pegada. Y así vamos a ir haciendo con el resto de servilleta. Esta otra servilleta, que es una corona de flores de lavanda, la voy a utilizar para enmarcar los arcos que le hemos hecho al dispensador. Tenemos que ir recortando la corona hasta encontrar la composición que más nos guste.
Pues así es como va quedando y yo únicamente le he puesto la bicicleta, que ya lo habéis visto. He hecho estos arcos con flores de lavanda y este pequeño grupo de florecillas de aquí. Ahora lo voy a dejar secar y ya solamente nos quedará hacer un bonito cartel. Para el cartel yo voy a seguir con la madera. He cortado un rectángulo de 8 centímetros por 3,5. Lo he teñido igual que hice con la casita y ahora voy a poner el texto La casa de las infusiones. Lo voy a hacer con un rotulador de pintura acrílica, pero con un rotulador permanente también os podría servir. Con el rotulador permanente ir con cuidado si el cartel lo hacéis también de madera como yo, porque normalmente ese tipo de rotuladores, la tinta cuando escribes con él se expande en la madera. También podéis utilizar pintura acrílica normal con un pincel delgadito. Voy a pegar el cartelito aquí, centrado entre las dos casas. Si os fijáis, aquí pinté en un principio una ventana, pero a la hora de poner el cartel decidí quitarla. Lo único que hice fue lijar un poquito donde había pintado la ventana, pintar de blanco y volver a envejecer como hice en toda la casa. Y ahora sí que ya puedo pegar mi cartel. Lo voy a hacer con cola blanca y dejaremos secar. Para proteger todo el trabajo voy a aplicarle un barniz en acabado mate. Le aplicaré 2 capas dejando secar entre capa y capa y ahora os lo muestro con más detalle. Y este es el resultado. Más bonito no podía quedar. Un dispensador de infusiones para tener a mano mi té favorito y a la vez decorar. Espero que os guste la idea y si es así, la manera que tenéis de apoyarme es dándole dedito arriba y compartiendo el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!